proyecto, mesas de trabajo, un diálogo conjunto y al que denominaron Agenda de Periodistas. Los trabajos han continuado. La semana pasada se llevó a cabo la reunión más reciente de Agenda de Periodistas. Saludo vía Skype a Antonio Martínez Velázquez, director ejecutivo de Horizontal, quien ha estado muy involucrado justamente en Agenda de Periodistas. Muy buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Olivia, buenas noches, gracias por darle seguimiento, como le has dado desde el principio, a Agenda de Periodistas. ¿Qué ha pasado con el proyecto, Antonio? Cuéntanos, decía yo que la semana pasada fue la reunión más reciente. ¿Cómo ha ido caminando Agenda de Periodistas? La Agenda de Periodistas, como se sabe, pues es un planteamiento grande, es un planteamiento que involucra a casi 400 periodistas de 20 estados de la República Mexicana y algunos del extranjero, y que se plantea una agenda en torno a 6 puntos para organizarnos entre los periodistas, para salvaguardar o para detener el estado de la violencia contra la prensa en México, que es un contexto que ya lleva pues 10 años, por lo menos 17 años, si contamos desde el año 2000, donde ya hay cientos de periodistas asesinados, donde hay unas decenas de periodistas desaparecidos, periodistas desplazados, y donde han pasado reformas legales, fiscales especiales, y parece que no ha pasado nada, Olivia. Y el fin principal de Agenda de Periodistas es sobre todo que haya un acercamiento de la sociedad y del periodismo, que se reconozcan en su importancia mutua, en la alianza que tiene el periodismo con la sociedad, y que a partir de ahí se pueda generar una nueva narrativa alrededor, y desde luego nuevas soluciones alrededor de la violencia contra la prensa. Los trabajos han ido avanzando, no queremos correr. Hoy es un contexto muy difícil en México, es un contexto difícil para formar una organización, digamos, que tiene fines tan ambiciosos y de fondo. Entonces hemos ido caminando lento con una metodología pues que poco a poco va hilando las discusiones que se tuvieron en junio pasado, discusiones que involucran el tema de derechos laborales de periodistas, de la publicidad oficial, de los organismos del Estado que deben proteger la libertad de expresión, del involucramiento de instancias internacionales para el esclarecimiento de los casos. Es decir, esta agenda se ha ido poco a poco validando por cada uno de los participantes, por un lado, y por otro lado vamos, destilando esta agenda para tener, acciones concretas sobre hacia dónde vamos a apuntar. Ya lo decía el compañero de Río 12, es decir, ahora los periodistas tenemos que ser activistas, y en esa nueva, faceta, lo primero que tenemos que imaginar es cómo podemos incidir en la realidad, echando mano, por un lado, de lo que ya existe, es decir, de las organizaciones que ya se dedican a ese tema, Artículo 19, Periodistas de a Pie, el CPJ, etcétera, y cómo ser diferentes. Ya somos diferentes en el planteamiento, porque aquí somos periodistas organizados para periodistas, no es una organización de libertad de expresión, sino de periodistas en ello, pero también en dónde vamos a incidir, dónde tenemos la fuerza para hacerlo, si la fuerza que tenemos es precisamente haciendo más periodismo, o es una fuerza más típica de activistas. Es decir, estamos ya en la última fase de esto, por un lado, y por el otro, una cosa muy importante, Olivia, que es saber cómo vamos a organizarnos. Es decir, qué figura legal, qué figura vamos a organizar para el gobierno de este grupo, que inicialmente son 400, pero que una vez constituido, ya sea una organización, una AC, por ejemplo, se irá a todo el país para recabar adhesiones a la agenda, y desde luego para entender los contextos locales y poder ir sumando causas a esto. Y por eso la semana pasada nos reunimos
con personas que tienen experiencias internacionales, Ajá. con organizaciones como la Fundación Nuevo Periodismo, como la FLIP de Colombia, como el Foro de Periodistas Argentina, y nos reunimos con ellos precisamente para platicar esto, Olivia, Claro. de qué experiencias tienen ellos en sus países, sus agendas nacionales, en qué contextos se encontraban cuando decidieron organizarse. Por ejemplo, los compañeros de Colombia nos hablaban Muy bien. de cómo precisamente el periodo más álgido de la guerra contra las drogas en Colombia, donde había periodistas, 5 periodistas asesinados casi cada semana, Claro. pues tuvieron que organizarse, etcétera, y los aprendizajes que ellos tuvieron en el camino. Pues qué interesante, Toño, que hayan tenido este encuentro también con gente de otros países que ha enfrentado estos problemas de violencia contra la prensa. Seguimos muy al pendiente de cómo van avanzando los trabajos de Agenda de Periodistas. Por lo pronto te agradecemos mucho que nos hayas podido tomar la llamada esta noche para contarnos. Gracias, hasta pronto. Gracias a ti, Olivia, estamos al pendiente. Muchas gracias, hasta luego. Y bueno, y hablando de violencia contra periodistas, de verdad es que no para en el país. Hoy en Puebla fue apuñalado el reportero